El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 16 de San Mateo, versos del 21 al 27. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, eso no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego dijo a sus discípulos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. La semana pasada vimos a Simón Pedro haciendo una confesión trascendental cuando dice a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Evangelio de hoy hace referencia a esta confesión cuando comienza diciendo: a partir de entonces. La confesión de Pedro estableció categóricamente quién era Jesús, y a partir de entonces Jesús comienza a explicar a sus discípulos las implicaciones de ser el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tenía que ir a Jerusalén, y los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho e incluso lo iban a matar. Y el pobre Pedro se espanta cuando oye todo esto, y debido al amor que siente por su maestro lo lleva aparte y los reprende diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Para mí, la reacción de Pedro es la más natural, porque ¿quién quiere que le pase algo malo a una persona que uno ama? La intención de Pedro es la mejor, y si algo nunca falta en cualquier congregación, son las buenas intenciones. Grandes o pequeñas, las congregaciones están llenas de las mejores intenciones. Los cristianos tenemos un corazón lleno de buenas intenciones en cuanto a servir al Señor y a su iglesia. Sin embargo, las buenas intenciones no siempre coinciden con lo que es más conveniente de acuerdo con los planes de Dios. Como dice un refrán conocido: de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Y el pasaje de hoy ilustra esto de manera perfecta. Pedro escucha esta charla de derrota sobre el sufrimiento de su querido maestro y definitivamente no le gusta. Él no quiere que ocurra lo que Jesús está pronosticando. No quiere ver sufrir a su amigo y líder porque no ha entendido las implicaciones de la confesión que había hecho un poco antes de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Los planes de Dios y los de Pedro no coincidían. Y la idea de Pedro de lo que era un ministerio fiel no coincidía con la de Jesús. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Cuando dejamos el sufrimiento fuera de la ecuación de la vida fiel del cristiano. Jesús no la deja pasar, como haríamos nosotros cuando escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo, pero no queremos comenzar una discusión y decimos: ok, estemos de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo. Esa es tu opinión y esta es mi opinión, y los dos podemos estar en lo correcto. Lo importante es que nos llevemos bien. No, Jesús reprende al reprendedor delante de todos. Apártate de mí,
Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y podría ser difícil imaginarnos a Jesús confrontando a alguien de esa manera, porque nos hemos inventado un Jesús que se acomoda a nuestra idea de ser políticamente correctos todo el tiempo y de que nada es más importante que ser amables con los demás, aún a costa de la verdad. Pero Dios nos ama lo suficiente como para disciplinarnos y corregir nuestras intenciones cuando están equivocadas. Puede ser que Pedro se haya sentido mal y que su delicado orgullo haya sido magullado en el proceso de ser sacado de la oscuridad del pecado y traído a la luz maravillosa de Cristo. Pero es mejor Pedro lastimado y vivo que Pedro sin lastimaduras y muerto. Pedro no entendía lo que estaba en juego con lo de ir a la cruz. Fíjense que cuando el diablo tienta a Jesús en el desierto, lo que el diablo quiere lograr es que Jesús sea reconocido como Hijo de Dios en los milagros, en las cosas espectaculares, como lo hacen muchas iglesias, que con buenas intenciones validan su ministerio con los milagros que ocurren. Antes de su muerte en la cruz, Jesús no quería que se supiera que Él era el Mesías. Porque el plan de Dios era que Jesús fuera identificado como Mesías y como Hijo de Dios al morir en la cruz. El objetivo de las tentaciones en el desierto era que Jesús se certificara a sí mismo por medio de los milagros, convertir una piedra en pan o lanzarse para que los ángeles lo sostuvieran. El objetivo de las tentaciones era que Jesús se certificara a sí mismo sin esperar la certificación que vendría del Padre al resucitarlo de entre los muertos. Y con esto en mente se nos hace más fácil entender lo que Jesús responde a Pedro, porque el diablo ha regresado a tentar a Jesús escondido detrás de las buenas intenciones de Pedro. Y para los cristianos y en particular para nosotros los cristianos de confesión luterana, la cruz de Cristo es el único centro de nuestra fe cristiana. Nuestra fe está centrada en lo que Lutero llamó la teología de la cruz. Solamente en el sufrimiento de la cruz, Dios nos deja saber quién Él es realmente. Solamente en el sufrimiento de la cruz. En otras palabras, Dios se nos revela quién es en el acto de la crucifixión. Si bien es cierto que al mirar las maravillas de la creación, entrevemos la grandeza de Dios. Estoy pensando en el himno ese que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Esas maravillas no definen a Dios. A través de ella podemos admirar a Dios, pero no podemos saber quién es Dios. Solamente sabemos quién es Dios cuando miramos a la cruz de Cristo. Nuestra fe cristiana no se puede validar con los milagros, con las oraciones contestadas, ni con bendiciones terrenales de prosperidad, salud o fama. Nuestra fe cristiana no se puede validar con una vida sin riesgos ni dudas, ni con un líder o un libro infalibles, ni tampoco con alcanzar un nivel de espiritualidad que satisfaga nuestra necesidad de sentirnos superiores a otros. Ahora, quiero hacer resaltar que después de decir que lo iban a matar, Jesús también dijo que iba a resucitar al tercer día. Por eso, la teología de la cruz nos dice que el mal es real, pero no definitivo. Lo que la teología de la cruz nos dice es que el mal es inevitable, pero no que tiene la última palabra. Lo que la teología de la cruz implica es que ganaremos la guerra por medio del amor, pero antes de eso podemos perder muchas batallas. Lo que vemos en el momento no coincide con el futuro que Dios ha decretado. Si en vez de amor usamos la fuerza, quizás
ganemos la batalla que tenemos enfrente de nosotros, pero ciertamente les garantizo que perderemos la guerra. Es por eso por lo que después de su conversación con Pedro, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Jesús nos invita a que lo sigamos en el camino a la cruz, olvidándonos de nosotros mismos y entregándonos a una vida de amor y de servicio al compartir la vida de los demás. Como nos dice San Pablo en Romanos 12, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y, sobre todas las cosas, lloren con los que lloran. Nada nos capacita para seguir al Maestro en el camino de la cruz, sino mantener nuestra mirada fija en la cruz de Jesucristo. Y cito a Pablo, en 1 Corintios, si mal no me acuerdo, capítulo 2, verso 2. No quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. No hay otra cosa que pueda producir un cambio en nuestra vida excepto la cruz manchada con la sangre de Dios mismo, quien entregó su vida por nosotros, por ti y por mí. Y termino con las palabras de Jesús en el verso 25. El que quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrarás. La mirada no debe estar puesta en la recompensa, sino en la cruz. Que el Señor los bendiga.